pasa? Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Recibimos a Luis Carvajal, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y ambientalista, quien está con nosotros vía telefónica. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar dispuesto. Bueno, recibimos el fin de semana un gran cúmulo de lluvias, no se esperaba el efecto devastador y mi pregunta es, ¿esto siempre será así ante una vaguada? ¿Vamos a tener que ser más precavidos, de estar más preparados, de activar comités de mitigación más extremos? ¿Qué está pasando con el cambio climático? Ya las alertas van a tener que cambiar. Mira, el cambio climático es una realidad de la que nosotros no tenemos forma ya de librarnos. Si aún se frenaran las emisiones totalmente y lográramos frenar la tendencia existente, ya hay un suficiente acumulado para que muchos de los eventos extremos asociados al cambio climático se manifiesten. Es importante recordar que el clima es en realidad el clima como entidad no existe, es una entidad estadística que se refiere a las tendencias, a los valores promedios durante largos periodos de tiempo para una serie de parámetros que dependen del desplazamiento de los meteoros, de la luna, del propio movimiento de la Tierra alrededor de sí mismo y alrededor del Sol, el desplazamiento del Sol, sí, del desplazamiento de los meteoros, por eso hablamos de meteorología, y que tiene como bandera fundamental, la fuerza que empuja es la redistribución del calor que se recibe del Sol, que llega al planeta Tierra de manera desigual, pero en los últimos 2 siglos y medio, a partir de la revolución industrial, se ha producido una cantidad tan grande de gases de efecto invernadero que tienen la capacidad de retener el calor que devuelve la Tierra, que esto ha ido calentando, y la predicción es que si seguimos como vamos, para el 2050 podemos llegar a elevar la temperatura del planeta en casi 3 grados. La meta que se ha trazado en Naciones Unidas, tratando de frenar las emisiones y de revertir muchos procesos, que eso llega apenas a 1.5. Fíjate que en las últimas 6 décadas, cada década ha sido más caliente que la anterior. Y si tomamos los últimos 8 años, cada año ha roto récord con relación al anterior y al anterior, y este año, como vimos, tuvimos temperaturas récord. Pero temperaturas récord no solamente de calor, también de frío, porque lo que oscila es un parámetro que va desde un nivel, por ejemplo, lluvias muy intensas, a sequías muy intensas, con intervalos mucho más espaciados, huracanes extremadamente fuertes y varios concentrados en algunos años y un largo periodo sin tener estos huracanes, humedad relativa, a veces tanto que satura, que casi es imposible respirar, y un aire tan seco que es capaz de desecar los ambientes. Es decir, estas situaciones extremas que como quiera siguen girando alrededor de un promedio que se mueve poco, pero los eventos son más intensos. Por eso lo que ocurrió ahora fue un evento muy intenso, pero si nos recordamos el que tuvimos casi exactamente hace un año, fue un evento inesperado y muy intenso en medio de una agudísima sequía en ese momento. Este año no ha sido un año tan seco, pero este evento que ocurrió no era inesperado. O sea, son eventos que ocurren dentro de la normalidad, pero extremados en su manifestación. A raíz de... Sí, don Luis, a raíz de este evento se ha puesto, como usted sabe, el tema sobre la mesa del cambio climático, y el presidente de la Comisión de Cambio Climático, Max Puy, decía que se necesitan 18.000 millones para poder enfrentar este tema del año 2020 al 2030. ¿Qué es lo que hace tan caro el combatir el cambio climático, y cuáles son las acciones que el país tiene que asumir si realmente quiere aportar en este esfuerzo por combatir el cambio climático? Sí, mira, hay 3 tipos de medidas con relación al cambio climático.
están las medidas que implican disminuir los factores que lo causan, y en eso nuestro país tiene muy poco que hacer, porque si aún nosotros no emitiéramos un solo miligramo de CO2 a la atmósfera, nosotros prácticamente no pesamos, porque el aporte que hacemos nosotros equivale al 0.003%, o sea, nosotros en esa estadística no contamos. Luego están las medidas que tienen que ver con descubrir, seguir, estudiar los indicadores del cambio climático en las condiciones geográficas específicas nuestras y sociales, y tercero, todas las medidas para mitigar los efectos esperados del cambio climático, que es donde está la gran tarea para el país. Por un lado, nosotros tenemos un retraso importante en articular los mecanismos de investigación para poder crear indicadores locales propios. Por ejemplo, cómo puede estar variando el momento de florecimiento de determinadas especies, cómo se ha alterado la conducta de tal o cual animal o planta o microorganismo, hasta dónde han aparecido. Por ejemplo, ahora era muy difícil que para estos meses usted encontrara un mosquito en zona fría. Sin embargo, ahora usted tiene que, ya en esta época, usted tiene mosquitos en zona fría porque la temperatura ha estado más alta. Y esos indicadores que no lo puede trabajar ni un japonés, ni un norteamericano, ni un sueco en su propio terreno, nosotros tenemos que trabajarlo aquí. Ahora, lo más importante es saber que si nosotros estamos esperando, ¿cuáles son las predicciones nuestras? Que tengamos entre un 15 a un 18% menor circulación de agua, o sea, que el ciclo hidrológico se reduzca en ese volumen, lo cual agravaría la sequía estructural que sufre nuestro país, porque ahora estamos hablando de inundaciones, pero el verdadero problema nuestro es que el agua es insuficiente para las demandas, cada vez hay menos, esa que es menos está además más contaminada y se está encareciendo. Entonces, para nosotros prever el cambio climático estamos obligados a garantizar que el ciclo hidrológico se mantenga lo más estable posible, y para ello hay que garantizar la reforestación de las cuencas altas, hay que estabilizar las cuencas. Si nosotros queremos prepararnos para el cambio climático, tenemos que saber que una de las tendencia, si sube el agua del nivel del mar, es la intrusión salina, que ya es un serio problema en República Dominicana. Por lo tanto, hay que tener una política clara de manejo de las aguas subterráneas, de regulación de sus demandas, e igual, volvemos, de garantizar el agua que proviene de la montaña, que es la que hará una barrera para evitar disminuir el impacto de esa intrusión. Nosotros estamos obligados a evitar que se siga construyendo en humedales. Miren, con la cantidad de agua que cayó recientemente en el entorno de la capital se va a inundar, pero aquí hay muchos barrios que están colocados en sitios en que se inundan incluso con aguaceros que estén un poquito por encima de lo normal, que caigan 80, 90 o 100 milímetros y se inundan porque se han estado secando humedales. Ahora mismo todo el mundo conoce lo que está pasando con el Cinturón Verde, Isabel Villa y su entorno, y toda esta área donde se ha ido avanzando sobre los humedales. Usted puede estar seguro que cada vez que vengan eventos de agua vamos a tener problemas como los que se manifestaron ahora. Pero a la vez, los ayuntamientos de la República Dominicana, y fundamentalmente en el Gran Santo Domingo, todos, sin excepción, han estado cometiendo un pecado capital, que es sustituir los respiraderos naturales de los suelos para encementarlos. Y hemos estado encementando totalmente las aceras sin dejar un espacio para la tierra, para la grama, que son filtros naturales. Y por lo tanto, hemos estado encañonando el agua y convirtiendo la calle en verdaderos canales. Por eso, cuando viene una cantidad de agua que se desplaza total y libremente sobre cemento y asfalto, con los invernales saturados y llenos de plástico, y se convierten en verdaderas riadas con muchísima velocidad porque están acelerados. Y como en la alta montaña, porque nosotros pensamos mucho en la capital, pero pensemos en la inmensa mayoría de los pueblos de la República Dominicana, el agua que baja desde la montaña baja de manera torrencial porque o hemos deforestado totalmente o hemos sembrado
sembrados de manera inadecuada, o incluso en los mismos sitios hemos sustituido la vegetación que debió retener e incorporar el agua lentamente por otra que no favorece esos procesos. Entonces, hemos estado potencializando el impacto de estos fenómenos. Nosotros sabemos que estamos en la ruta de los huracanes. Si ustedes recuerdan que hace 3 años apenas tuvimos en el Caribe 3 huracanes categoría 5, 2 de ellos, María tocó a Puerto Rico de lleno, y Irma afectó... Miami mayormente. Sí, no, sí, Irma tocó Miami, pero afectó otras zonas del Caribe. Pero estos huracanes con tanta fuerza van a seguir viniendo y probablemente, si se sigue esta tendencia empujada por el calentamiento global, del cambio climático, los eventos extremos serán más fuertes. Por eso el ordenamiento del territorio como política es fundamental. Pero no hay forma de enfrentar el cambio climático si no es desde la gente, porque aunque tenemos que tomar medidas sobre los ecosistemas, la población, por ejemplo, que vive en un barrio que se inundó ahora y que el agua llegó hasta tal nivel, tienen que saber hasta dónde llega el agua cuando va a caer determinado volumen de lluvia. Pero también de yo tal veo, manera, don Luis, que no hay forma de enfrentar el cambio climático si no hay un compromiso real de las grandes potencias, porque son los mayores. No, claro, o sea, al final nosotros jugamos un papel, digamos, mínimo en este combate. Sí, pero él está hablando de medidas que podemos tomar a nivel local. Hay medidas. Por eso yo estoy hablando de las medidas que nosotros tenemos que hacer para enfrentar la manifestación del cambio climático. Pero igual, don Luis, se oye complejo, o sea, habría que hacer un cambio extremo, ¿no? Hay aspectos que son... Lo que pasa es que para enfrentar la causa verdadera del cambio climático hay que cambiar los modelos de sociedad. Y mientras la sociedad lo que prime sea invertir para expandir el capital y no para satisfacer necesidades de la humanidad, vamos a estar en la misma línea. ¿Por qué hay una tendencia a negar el cambio climático? Porque abordar el cambio climático implica cambiar modelos de producción, de distribución, de ocupación de los espacios, y eso implica enormes, grandes intereses. Claro. ¿Y quiénes financian ahora mismo la campaña negacionista? Los grandes consorcios petroleros, o sea, la industria petroquímica, toda la industria que tiene que ver con el control de los procesos agrícolas y su homogenización, la industria automotriz. Es decir, tenemos sectores de intereses que necesitan no creer en el cambio climático, porque ellos no van a sacrificar un solo centavo de sus inmensas ganancias, que son los que han estado empujando este proceso. Invertir, por ejemplo, en armas es mucho más rentable para ciertas compañías que invertir en tecnología alternativa, aunque el futuro está presionando y necesita de esa tecnología alternativa. Ordenar el territorio no es simplemente tomar decisiones en una ley, implica desarrollar políticas públicas que garanticen un uso del territorio no en función de su valor inmobiliario, sino de las prioridades reales de la sociedad. Pero República Dominicana, mientras está hablando plepla de abordar medidas para el cambio climático, se negó en la Ley de Ordenamiento Territorial a establecer prohibiciones para que se hagan ciertas actividades por encima de los 800 metros de altura sobre el nivel del mar, como la minería. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, grandes proyectos mineros para toda la región del Valle de San Juan, en el naciente del Artibonito y en todas nuestras cuencas altas. Y eso está claro que para una isla como la nuestra, donde el eje del ordenamiento tiene que ser el agua, sobre todo por la escasez, y una escasez que los propios organismos del Estado Dominicano han informado en los documentos que llevan a la cumbre, que la predicción es que cada vez tengamos menor circulación de agua, y lo contabilizan entre un 15 y un 18%, de acuerdo al informe que se llevó a la cumbre de París. Entonces todo demanda coherencia y consistencia y responsabilidad. En la política. Bueno, muchísimas gracias.
En un minuto, porque ya estamos cortos de tiempo. Yo decir que el 90% de los recursos que ha gastado el Estado Dominicano lo ha gastado en talleres, seminarios, publicaciones, pero que el territorio se entere de que realmente hay política, bueno, hay muchas políticas enunciadas y prácticamente ninguna aplicada. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carvajal, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y ambientalista, por darnos sus conocimientos, ricos conocimientos en estos momentos tan delicados del país, así que imploramos por más acción y menos teoría, ¿verdad? Y ponernos en contexto sobre la realidad, que esto es un tema serio. Que claro. no lo tomamos con la seriedad. Es que la política aplicada se parezcan a las enunciadas. Si los gobiernos, y hablo para esto y todos los que han pasado, hubieran hecho el 2% de las cosas que anuncian, viviéramos en otro país. Otro gallo cantara. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, don Luis. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, así finalizamos ¿Qué pasa, RD? Ya no tenemos más tiempo, Fernando, ¿verdad? Yo quería decir algo bueno, ya... Con análisis de sangre se puede determinar la bipolaridad o no, un gran avance científico, porque está un poco como relajado el tema de la bipolaridad. A cualquiera se le dice bipolar y a cualquiera se le diagnostica bipolaridad, pero interesante ver información. Estudio. Claro, esto es dime algo bueno, que esto es algo de la Universidad de Cambridge. Que se está desarrollando. Vamos a poder determinar con un análisis de sangre si usted es bipolar o no. Así finalizamos ¿Qué pasa, RD? Yasmín Cabrera y Manuel Canil estuvimos con ustedes. Nos vemos hasta mañana por La Roca 91.7 FM. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.